Buenos días, Sandra. Sí, Lick, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Bien, Lick, aquí algo Oh, afanada y preocupada por estas materias, pero ahí vamos. sí, sí. ¿Y qué ciclo ya, Sandra? ¿El tercero o cuarto? Eh, ¿Cuarto año? el, cuarto año ya iniciándolo. Oh, sí. Sí, Sí, no, usted nos dio cálculo diferencial, ¿verdad? sí, correcto. Sí, eso y sí, yo le di esa materia. Sí, me parecieron cuando vi los nombres. Ah, ya sé quiénes son. Dije. Sí, sí, yo también. Me dice Cristian, vaya, qué bueno que el licenciado Henry nos va a dar otra vez. Sí, sí, esta materia es tranquila, pero sí hay otras materias que son un poco más complicadas, ¿verdad? Pero igual Fíjese siempre. que, fíjese Lee, que ahora que me acuerdo de cálculo diferencial o integral, lo siento bien fácil a comparación de esta materia que estoy viendo. Oh, sí. Sí. Eh, eh, pero sí, que hay unas materias de quinto año que son bien difíciles. Sí, bien complicado. Sí, pero igual, bueno, los felicito a los tres porque sí, o sea, hasta donde han llegado es, es impresionante, pues, porque no es fácil. No es fácil, Sandra. Sí, Nick, muchas gracias. Viera que sí, por rato, hasta nos han dado ganas de llorar y de tirar la toalla porque hay momentos en que uno no haya que hacer, pero gracias a Dios, mira, el tiempo pasa rápido, realmente. Sí, no, no, correcto, yo entiendo eso. Mire, si yo como estudiante, cuando yo era estudiante, o sea, yo sí, yo he pasado por todo eso. Le digo que lo que sí les digo es que no tiren la toalla, siempre sean insistentes, perseverantes hasta el final, porque es un logro bueno, cuando uno se gradúa, o sea, se siente, pero es una felicidad inmensa que uno siente pero que el recorrido, todo el camino, todo lo que uno, todo el sufrimiento que uno ha pasado, es bien. Ya después ni se acuerda y aún. Sí, ya después sí, ya, pero igual, o sea, lo felicito. Bueno, Cristian, que usted también, que lo veo bien capaz. Y Carla, no sé si va a estar en esta tutoría, ¿verdad? No sé, ella sí no dijo nada, como creo que trabaja. Sí, porque Cristian me confirmó, sí, Cristian confirmó en el grupo, pero de Carla sí no, ¿verdad? Como solo nosotros tres somos. Sí, correcto, correcto. No, y ahí me van a disculpar que no me había puesto en contacto con ustedes porque no me habían inscrito en esta asignatura. Si le comento, quiero ver, martes en la noche fue que me inscribieron en la asignatura. O sea, yo estaba preocupado pues porque eh, tenía que dar la tutoría de repaso, pero ya después dije yo, mejor voy a ver qué otro. Vamos a ver más adelante si damos un repaso, digamos así, para equilibrarnos, porque sí, no sabía, no me habían inscrito, pues, y hasta que no le escriban a uno, pues uno no puede hacer nada, porque no tenía contacto, pues no sabía quiénes iban a ser mi Ah, grupo. sí, sí, así nos estaba comentando la tutora de análisis real que bien tarde también los inscribieron a ellos, ¿no? Correcto. Y es que ese problema siempre se da más que todo en este ciclo, porque como los de nuevo ingreso, que les dan en las cuentas IMAD, la institucional, entonces algunos tienen problemas para entrar a la plataforma, entonces tratan de solucionar eso con los estudiantes y hay veces hasta después lo solucionan a uno, hay veces, entonces por eso. Y yo ya le había mandado el enlace al coordinador, pero no revisé. Ahorita como usted me mandó el mensaje, estaba revisando la plataforma y sí no encontré el enlace, entonces dije, se lo voy a compartir, dije yo. Es el que vamos a utilizar siempre en todo el ciclo, ¿verdad?
Bien. Sí, bueno, estaba pensando a ver si Carla, me imagino que Carla no va a estar entonces, ¿verdad? Ya lo escribí yo, pero no me ha contestado. Sí, correcto. Y ustedes con Cristian y Carla van al mismo con las materias, ¿no? No, Liz, no vamos. Uno lleva una materia, otro otra. Con Kristen sí, llevamos toda la primera. Ah, o sea, con él sí van bien con las materias. ¿O cómo me dice usted? O sea, Es o que sea, ellos dos son como, digamos que empezaron un año antes que yo, pero los dos dejaron materia. Y ah, hace poco Carla también dejó otra, entonces ya como que se quedó un poquito más atrás. ah, ya. Y con Cristian sí van bien, entonces. Con él, digamos que sí, él va un poco adelantado y va atrasado, no entiendo la verdad, pero en las numéricas que es esta y análisis real sí somos compañeros los dos. Ok, y permítame, pero usted va bien, o sea, usted no ha dejado ni una materia hasta ahorita. No, gracias a Ok. Dios ya la voy pasando en limpio todas. Sí, ya primero Dios el otro año ya, pero sí, creo que faltan unas materias difíciles todavía. Ay, no Pero me asuste, no me asuste más. sí, sí, en serio, en quinto año creo que se ven dos materias un poco pesadas. Pero igual, o sea, así son estas carreras, Sandra, así son estas Sí, carreras de sufrimiento, pero es un gran logro lo que ustedes han aprendido hasta ahorita. Creo que es bien, o sea, importantísimo, pues, todo lo que la capacidad que tienen ya se pueden, digamos, no es como cuando uno está al inicio que no haya cómo hacer, no hay o sea, como el teje y maneje, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, buenos días, Carla. Hola, buenos días, licenciado. Mis disculpas por el retraso, pero tuve un contratiempo. Sí, Un yo gusto pensé saludarle. igualmente, lo que les digo yo que ya es segunda materia que voy a trabajar con usted. Ah, sí. Correcto, igual ya por esto de la pandemia ya fue difícil, pues, pero igual también siento yo que la verdad que todo va cambiando, ¿verdad? El mundo siempre cambia y hay que actualizarse y yo siento que la verdad es mejor, por una parte, siento yo que es mejor recibir clases en línea porque así maneja mejor los tiempos, tanto el estudiante como el maestro, ¿verdad? Pero también depende de la capacidad y el esmero, o sea, que le ponga el estudiante también de estudiar, ¿verdad? Eso es bien importante. Bien, entonces, bueno, Cristian me dijo que no iba a estar, entonces igual solo son 3 estudiantes, ¿verdad? Bueno, en cálculo tuve otra estudiante, pero no me acuerdo cómo se llamaba, se me ha ido de la mente. Cuando tuvimos cálculo integral, algo así era, o la materia. ¿Cómo se llamaba la otra? Es que no sé si eran 4 o 5, ¿verdad? La verdad, licenciado, fíjese que no me acuerdo. Así que había otra estudiante. Creo que en ese tiempo todavía estaba Ricardo, parece. Sí, sí, Ricardo, correcto, sí, ya me acordé de Ricardo, un moreno, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. ¿Y qué pasó con él? Pues lastimosamente ya no siguió. Sí. No, aquí yo les digo, nunca se rindan, nunca se rindan. Pase lo que pase, ustedes no se rindan, continúen hasta el final. El tiempo siempre va a pasar, independientemente sea como sea. ¿Sí? Yo eso les aconsejo y ya están en una etapa avanzada ya, pues, o sea, ya están a la vuelta de la esquina, como dice el dicho, ¿verdad? Igual, yo siempre he dicho que si a uno le va mal, hay que levantarse. Si a uno le va bien, pues mucho que mejor, pero siempre hay que ser insistente. Eso es bien importante. Porque uno como estudiante ha pasado todas esas cosas, pues, y es bien complicado, la verdad es bien complicado. Pues me alegro tenerlos de estudiante otra vez.
Bien. Vamos a ver, vamos a compartir. Permítame un momentito. Bueno, ahorita les voy a compartir lo que es la orientación académica. Ustedes saben que es bien importante todo lo que se trata de la asignatura, todo lo que se va a hacer en todo el ciclo. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Y cada asignatura tiene sus cronogramas, sus diferentes evaluaciones. Entonces, por eso es bien importante, ¿sí? Les voy a compartir ahorita. No sé si ya pueden ver lo que es las orientaciones académicas. ¿Sí? ¿Se Sí, ya ve? se ¿No? acepta. Sí, Ok, sí. perfecto. Recuerden que esta es semana B, ¿verdad? Y como les decía, disculpas que no me había conectado con ustedes. Pero bien, ya estamos acá y lo importante es continuar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes saben que el coordinador de esta asignatura es el licenciado Rafael Aníbal Calderón Melara, ¿sí? Entonces, él es digamos, después de mí, que soy el tutor, después va él en cualquier consulta, ¿sí? Si yo no les contesto, y después está el licenciado, el maestro Zenón, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la jerarquía con respecto a la licenciatura en enseñanza de la matemática. Bien, bueno, no nos vamos a entretener mucho, siempre vamos a ver los temas, en este caso, en esta asignatura que se llama métodos numéricos, cómo podemos utilizar esos métodos, ¿verdad? Que nos den como una solución, porque a veces analíticamente es bien complicado, ¿sí? Poder resolver, poder encontrar una solución de algún problema, ¿verdad? O de algunos temas que se van a ver y eh, es bien importante tener en cuenta eh, qué métodos existen para poder encontrar esa solución, ¿sí? Entonces ese es como el objetivo principal, ¿sí? ¿Cómo puedo resolver, digamos, una integral difícil por otro método y que llegue a un resultado aproximado de la solución? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, eso es lo que se llama, lo que por eso se llama métodos numéricos, qué metodologías se van a utilizar para poder, digamos, resolver los ejercicios. ¿Sí? Eso es bien importante. También tenemos los contenidos, vamos a ver las bases numéricas, están las bases hexadecimal, hexadecimal, decimal, diferentes bases, base binaria, aritmética punto flotante, redondeo y corte, propagación del error y cotas de error, ¿sí? Por eso les digo yo, cómo poder, digamos, estas bases numéricas son bien importantes, ya que se puede expresar un número, ya sea en forma de hexadecimal, como les mencionaba anteriormente, ¿sí? Vamos a ver como resolución de ecuaciones en una variable utilizando los métodos. Por eso les digo yo, los diferentes métodos que vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios va a ser bien importante,
¿sí? Esto surgió a raíz de que hay muchos problemas que no se pueden resolver, pero sí por un método podemos llegar a obtener una solución, una aproximación de esos ejercicios. Por eso es bien importante. Tenemos la unidad 3, interpolación, método directo, método de Lagrange, que vamos a ver más adelante, y también tenemos la unidad 4, diferenciación e integración numérica, ¿sí? Como les digo, es como darle otro rumbo a un problema que no se puede solucionar de forma analítica, ¿sí? Entonces existen esos tipos de métodos que nos llevan, digamos, a una, como les decía anteriormente, a una solución o a una aproximación, pero que nos dé información de esa solución de ese problema. Una solución cercana de lo que puede estar pasando con ese ejercicio, ¿sí? Creo que vamos a ver un programa de software, creo que es Octave, pero cualquier cosa más adelante les voy a estar comunicando, ¿sí? Ahí están los roles que ustedes ya conocen, sí, ya con eso no tenemos problemas. Problemas en la plataforma, ustedes ya, todos estamos bien en ese caso, ¿sí? Bien. Eso les mencionaba, consultas generales sobre el curso. Como les decía, ustedes siempre tienen que consultarme a mí cualquier duda que ustedes tengan. Si yo no les contesto, entonces les va a responder el licenciado Rafael Aníbal. Y si no, pues el maestro Zenón Portillo, como les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Bien. Aquí están los materiales didácticos. ¿Sí? Saben que cada unidad tiene su propia... cada unidad tiene sus materiales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las evaluaciones, van a ser 4 laboratorios en este caso, ¿sí? El primer examen está para el 10 de abril. El 10 de abril, ¿sí? Y vale el 25%. El segundo examen está para el 18, creo que de junio, ¿verdad? Sí, de junio, ¿sí? Son 2 exámenes nada más y 4 laboratorios. El laboratorio 1 está para el 20 de marzo, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a lo que es el primer laboratorio, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener presente estas fechas por cualquier cosa, ¿verdad? Y estar pendiente del aula virtual también, que eso es bien importante, ¿sí? Bien, ahí está el reglamento de evaluaciones, que ustedes ya conocen eso. Y aquí tenemos el cronograma, ¿sí? Aquí están las actividades que ustedes tienen que estudiar, por ejemplo, estudio individual de las unidades, en este caso del contenido 1.1, contenido 1.2, ¿sí? Tutoría B, que en este caso era el 5 de marzo, ¿sí? Perdón, entonces ahí están lo que es las programaciones, ¿verdad? Eso es bien importante. Pero como les digo, cualquier consulta, cualquier indicación, yo lo voy a hacer saber en el grupo de WhatsApp. Y esto es, digamos, un recorrido, lo que es con la parte de las orientaciones académicas. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, a este material, que son este material de las orientaciones académicas. Licenciado, y en cuanto a los laboratorios, van a ser que vamos a realizar o resolver problemas y vamos a subir imágenes, igual que en los parciales. Como le digo, eso no yo por eso les digo, en ese caso, cualquier cosa yo les voy a estar, digamos, informando, ¿sí? Porque no están los detalles de cada
del examen, ¿verdad? Entonces, no les podría decir ahorita, pero sí en las indicaciones les voy a decir cómo van a hacer, ¿sí? Sí, pero aquí no aparece, ¿verdad? Porque siempre en las orientaciones académicas a veces le aparece la explicación de cómo van a ser los exámenes, pero en este caso no aparece. Entonces, no les puedo decir ahorita si no nos ha comunicado nada ahorita el coordinador, pero por eso les digo de que cualquier cosa yo les voy a estar informando a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Sí. Porque sería mentirles si les digo, no, sí, así va a ser, tampoco, ¿verdad? Recuerden que él es el coordinador de la asignatura, ¿sí? Bien, veamos, permítanme un momentito. Oh, perdón, quería ver esto otro. Veamos. Solo permítanme un momentito. Ok, me falta eso. Les voy a compartir ahorita. Ok. No sé si ya puede ver lo que es la presentación. Ya se ve. Sí, Ok. se ve. Ok, perfecto. Ok. Bueno, ya habíamos comenzado, pero siempre nuevamente le doy la bienvenida a este ciclo 1 2022. Ahí le puse 1, ¿verdad? Ok. Bien. La asignatura, en este caso métodos numéricos, tutoría número 1, ¿verdad? En este caso eh, de esta asignatura métodos numéricos. Generales de la asignatura, como les dije, ya hicimos un recorrido de las orientaciones académicas y también la ruta de aprendizaje, ¿verdad? Eso no hemos visto en la plataforma, pero ustedes saben, ¿verdad? La ruta de aprendizaje de lo que es de la unidad número 1. Por favor, ustedes lo revisan, ¿sí? Eh, y también tenemos el punto 3, que es el sondeo de lectura, ¿verdad? Si ustedes ya comenzaron a estudiar, eso es bien importante, ¿sí? Que es bien importante que ustedes ya comenzaron a leer lo que es el material. Estaba revisando el material y hay una página que no está bien ubicada, que es creo que la página 14 del material. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? A la hora digamos, a la hora de escanearlo se equivocaron, pero eso es para que no traten de confundirse, ¿verdad? Sí. No sé si ya pudieron verificar eso, ¿sí? Bien. Preguntas de discusión, ¿sí? ¿Qué son los métodos numéricos? ¿Qué podemos entender de los métodos numéricos? ¿Qué nos dice la definición de método numérico? Que les mencioné, ¿verdad? ¿Por qué son importantes estos métodos? Y vamos a ver un ejercicio en particular para que ustedes puedan observar que, qué importantes son los, eh, esta asignatura, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de esta, de esta asignatura? ¿Sí? ¿Sí? Hay uno de estos métodos numéricos nos sirven, como les digo, para poder, digamos, resolver o aproximar algunas soluciones que son bien complicadas, por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, de resolver un ejercicio, ¿verdad?
También se trata de resolver algoritmos, por eso es bien importante. También vamos a ver algoritmos, ¿verdad? Por ejemplo, ya vamos a ver dos algoritmos que son bien importantes, que es con respecto a las bases numéricas, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? ¿Por qué es necesario estudiar estas bases numéricas? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un número convertido convertido a base 2, por ejemplo, tenemos por ejemplo, un número decimal, perdón, un número que lo queremos convertir a base 2, es bien importante, ¿sí? Con lo que trabajan las computadoras, que en este caso son ceros y unos, ¿verdad? Así es como trabaja la computadora, con ceros y unos, ¿sí? Entonces, estas son las preguntas que tenemos que hacernos y esas son las que vamos a responder más adelante, ¿sí? Bien, vamos a estudiar estos sistemas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver las bases numéricas y los métodos numéricos? ¿Sí? Esas son las preguntas que vamos a responder. Bien, es bien importante trabajar un número con las bases numéricas. ¿Por qué? Porque podemos cambiar, digamos, de una base a otra base, ¿sí? Para buscar, digamos, nuevas formas, nuevos métodos de cómo se pueden resolver los ejercicios. Y eso es bien importante. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver la definición en este caso de método numérico. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? ¿Verdad? ¿Sí? Pero les digo yo, esta materia tiene que ver un poco también con algoritmos, como les mencionaba, ¿verdad? Bien, método numérico, ¿qué nos dice la definición? Se puede definir como el área de la matemática que estudia y desarrolla técnicas. Técnicas o métodos que aplican operaciones aritméticas en lo que es las soluciones, ¿sí? Las soluciones de problemas que se pueden resolver de forma analítica, dando como resultado una aproximación numérica de la solución. Como les decía, que existe en esta área de la matemática que se puede definir este método numérico, estudia y desarrolla técnicas que aplican operaciones aritméticas en la solución de problemas que se puede resolver de forma analítica, ¿sí? Como resultado, una aproximación numérica de la solución, ¿sí? Por eso es bien importante las técnicas que aplican con operaciones aritméticas. Y vamos a ver el siguiente ejemplo para que ustedes tengamos, digamos, una idea de hacia dónde vamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos discutir el siguiente ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos ya resolver integrales, en este caso integrales definidas, ¿verdad? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, para hacer comparación con la definición de método numérico, ¿sí? Aquí es la clave. Por ejemplo, ¿sí? La siguiente integral, tenemos la integral que va de 0 a pi de la función 4 más 3 seno de x por el diferencial de x, ¿sí? Tiene una solución analítica. ¿Y cuál es esa solución analítica? ¿Sí? Si ustedes podemos resolver en este caso, al resolver esas integrales, como ustedes ya saben, resolver integrales, ¿sí? Nos damos cuenta que la integral definida de esta función, 4 más 3 seno de x por dx o diferencial de x, tiene una solución. ¿Cuál es esa solución? 4pi más 6. Y nosotros sabemos el procedimiento para poder encontrar esas integrales, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nos da un número
un número decimal, en este caso 18.56, y tiene bastantes dígitos, ¿verdad? Pero, aquí viene lo importante, pero esta palabra es bien importante, pero, ¿sí? También se puede aproximar dicha solución de la siguiente forma, ¿sí? Y vemos o sea, y tenemos esto, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, pero ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Es decir, esto es bien importante porque hay problemas que son bien complicadas para poder encontrar la solución. Por ejemplo, una integral, son bien complicadas. Pero utilizar esa técnica que yo he cerrado en rojo, nos podemos dar cuenta que sí se aproxima a la solución que ya tenemos acá. ¿Sí? Se aproxima. No es igual, ¿verdad? Pero se aproxima a 18.84 y acá tenemos 18.56, ¿sí? Pero vean cómo se aproxima, ¿sí? Y esta es la pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Esas son las técnicas que nos dice la definición anterior, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición anterior? ¿Sí? Se puede definir como el área de la matemática, en este caso método numérico, que estudia y desarrolla técnicas que aplican operaciones aritméticas. Es decir, desarrollar técnicas aparte de las que ya conocemos. Por ejemplo, ustedes ya pueden resolver esa integral definida, ¿verdad? Pero puede existir otro método que se puede encontrar una aproximación de esa misma solución. Es decir, desarrollar otras técnicas, cómo poder resolver estas integrales. Es decir, no solo quedarme con lo que yo aprendí, ¿verdad? Cómo poder encontrar la integral definida, de la forma como me han enseñado, por ejemplo, en las otras materias, cuando ustedes comenzaron a ver las integrales, por decirlo así. Pero ¿qué otra forma? ¿Sí? Entonces, pi medio sobre 3 entre corchete tenemos f de 0, pero ¿quién es esta f? Esta f es toda esta nuestra función. ¿Sí? Aquí está nuestra función. ¿Sí? ¿Y cómo podemos encontrar a través de operaciones aritméticas? En este caso tenemos un producto, tenemos suma, para poder encontrar una aproximación de la solución de esa integral definida que nos acaba de dar el ejemplo número 1. Entonces, nuestra idea como métodos numéricos va a ser poder ver esos métodos que existen, ¿sí? Para poder encontrar una solución de una integral definida. Ese va a ser el objetivo de la asignatura, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto, a este ejemplo. O sea, ustedes pueden integrar, pero verla de otra forma, o sea, utilizar otros métodos, otras técnicas para poder encontrar esa solución de una integral que no necesariamente tiene que ser la forma como sabemos cómo podemos encontrar una integral, o sea, la solución analítica, que en este caso es 4pi más 6, ¿sí? Sino que comparar que existen otros métodos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, la fórmula utilizada se le llama, o sea, la fórmula, o sea, otro método, la regla de Simpson, ¿sí? Y esas son las que vamos a ver que en la unidad número 4 parece, no sé, ahí en las orientaciones académicas tiene que estar, parece que es la unidad 4 o 3, creo que es la unidad 4. Entonces ustedes vamos
vamos, digamos, poder utilizar estos otros métodos, ¿sí? Y este método, esta fórmula, se llama la regla de Simpson. No sé por qué le pusieron la regla de Simpson, ¿verdad? Bien. Y constituye uno de los métodos numéricos más estudiados para la aproximación de integración numérica. Como les mencionaba, es el método numérico más estudiado para la aproximación de integración numérica. Es decir, que usted puede utilizar el método de Simpson para poder encontrar una aproximación de esa solución, de ese ejemplo que nos dan, el ejemplo 1, que es la integral de 0 a pi de 4 más 3 seno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esta discusión de este ejemplo nos hace, digamos, nos dice qué es lo que nos vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a hacer algoritmos también que nos permitan, digamos, poder, digamos, encontrar también utilizando estos métodos para poder encontrar una integral, ¿sí? Por eso nos dice, esto es bien importante, ¿sí? Por eso es bien importante donde dicen, y constituye uno de los métodos numéricos más estudiados. Es decir, utilizar este método en vez de utilizar la integral que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Esa es la idea de la discusión de este ejemplo. ¿Sí? Es decir, ver cómo podemos solucionar un ejercicio teniendo un panorama ya, no solo, digamos, resolverlo de una forma, sino que tener otros o diferentes métodos para poder resolver algún ejercicio, cualquiera, ¿sí? Depende de las condiciones también, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Algo muy importante de notar es que en este ejemplo no parece necesario trabajar un método numérico, ¿sí? De forma analítica, sin ningún problema, ¿sí? De forma analítica nosotros podemos encontrar podemos desarrollar ese ejercicio de esa integral definida de 0 a pi, ¿sí? Pero hay casos, esto es, o sea, es importantísimo, pero hay casos en los que resolver una integral puede ser muy, pero muy difícil. Y ustedes ya se han encontrado con eso, que hay integrales que son bien difíciles, ¿sí? Es allí donde aparecen, donde toman relevancia, donde tenemos esa herramienta que son, que tenemos esas técnicas, esos métodos numéricos que toman real importancia en la resolución de ejercicio. ¿Sí? Lo voy a poner de otro color para que es que es interesante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos problemas fáciles, por ejemplo, como el ejemplo anterior, de forma analítica ustedes lo pueden resolver tranquilamente. Pero hay unas integrales que yo les digo que asustan, asustan un poco, ¿verdad? Vamos a ver. Por eso dice, hay casos en los que resolver una integral puede ser muy difícil. Es ahí donde los métodos numéricos, o sea, si yo digo, o sea, esta integral es difícil de resolver, entonces digo yo, pero puedo utilizar un método numérico. ¿Cuál? La regla de Simpson. Perfecto. Aunque no encontremos la solución, pero podemos encontrar
soluciones aproximadas y que nos dan mucha información, porque tenemos una solución aproximada, como que estamos tan cerca de la solución, ¿verdad? Digamos, la diferencia puede ser un epsilon, la definición del límite, ¿sí? Entonces, pero con con esa aproximación de solución nos da mucha información ya. Ya podemos decir cuál es en verdad la aproximación de la solución y podemos dar, digamos, eh, análisis de ese ejercicio resuelto, ¿sí? Por eso que aquí donde resalta lo que es el método numérico, ¿sí? Toman real importancia. Entonces, lo que quiero es que veamos, que quede claro cuál es nuestro objetivo de esta asignatura, ¿sí? ¿Estamos claros, Sandra? Sí, Carla? Sí, Ok, perfecto, ¿sí? Bien, vamos a discutir en este caso lo que es el algoritmo 1.1 que aparece, digamos, en lo que es en las bases numéricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar también algoritmos para poder, digamos, hacer algoritmos para que se nos facilite poder, digamos, cómo podemos utilizar estos algoritmos para que se nos haga más fácil poder resolver un problema, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en este caso el siguiente algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo está en el material, ¿sí? Y nuestro objetivo ahora es, ya dimos la parte general de lo que es, digamos, el objetivo principal o general de lo que es esta materia, que es utilizar otros métodos, pero en este caso vamos a partir también de la unidad número uno, que vamos a ver en este caso cómo cambiar de un sistema a otro, ¿sí? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo ahora también? Por eso les digo, vamos a utilizar algoritmos, ¿sí? Vamos a utilizar algoritmos, ¿sí? Nuestro objetivo principal con ustedes ahora es qué estoy obteniendo yo con este algoritmo. Y para eso necesitamos que todos tengamos una calculadora ahí a mano, por favor, ¿sí? Si no la tienen a mano, pues yo le doy un minuto para que pueda tener una calculadora a mano, ¿sí? Para poder, digamos, desarrollar en qué consiste este algoritmo, ¿sí? Porque vamos a trabajar con algoritmos también. No me acuerdo, pero no sé si han visto una materia de informática en esta carrera. Me imagino que sí, ¿verdad? Les pregunto porque, cuando, o sea, mi carrera en matemática es diferente a la licenciatura en ciencia de la matemática, pero me imagino que tuvieron que haber visto alguna materia de informática, ¿o no? tanto así como de informática, no, pero sí hemos usado algunos programas. herramientas Ah, multimedia. Dos. ok, ok, perfecto. Sí, sí, ok, perfecto. Sí, solo Sí, que yo ahorita no tengo calculadora aquí, o sea, aquí en mi casa no tengo la calculadora. pues, pero con el celular cree que no nos puede, digamos. Sí, voy a ver si puedo con el celular. Correcto. Carla tiene ahí una calculadora a mano. Es que como a veces necesitamos, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ya la tengo. Ok, perfecto. Vamos a dar inicio a lo que es la explicación de este algoritmo. ¿Qué tiene que ver? Cómo cambiar de base, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a convertir, tenemos un
tenemos un número en base a B, en este caso en base 6, ¿sí? Entonces, para resolver un algoritmo necesitamos tres características. Uno, las variables de entrada. Dos, el proceso de estas variables de entrada. Y tres, ¿qué es lo que yo quiero que salga? El dato de salida, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Me hubiera gustado poner un ejemplo anterior y creo que ahí sí, para tener más una idea de cómo cambia de base, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos de base? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Sí? Vamos, quiero ver, bueno, igual creo que pensé que lo había puesto, me voy a disculpar, pero no, ¿verdad? Ya vamos a ver el material, ¿sí? Pero bien, ¿qué nos dice lo primero? Datos de entrada, ¿sí? Es como la computadora, ¿verdad? Tres. Datos de entrada, proceso y salida. En el proceso, ¿qué podemos ver? Trabajar con las variables de entrada. ¿Y qué existe en los procesos? Procesos aritméticos, procesos lógicos, ¿sí? Que nos sirven para darle salida, ¿sí? ¿Para qué funciona este programa, este algoritmo? Bueno, dado un número de una base B, lo convierte en una base de base 10, ¿sí? Y ahí aparecen ejemplos. Lastimosamente no. Para ir un poco más, les voy a compartir un ejemplo que tenía que haberse puesto acá, pero parecía que lo había puesto, pero no, creo que se lo puse del otro tema, ¿sí? Pero vamos a ver en este caso el material, ¿sí? Veamos dónde está para ir un poquito conociendo. Bueno, la unidad número 1 se trata de la teoría del error, ¿sí? La teoría del error, ¿verdad? Cuando tiene que ver con un número decimal, la precisión que tiene, ¿sí? Está bien bonita la historia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ok, esta es la página 14, como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado. Esta página no va acá, porque si ustedes ven, estamos en la página 4, ¿sí? Y de repente salta a la página 14, ¿sí? Para que por casualidad no nos vayamos a confundir, ¿verdad? ¿Sí? Bien, por ejemplo, tenemos ejemplos acá. Veamos acá, ¿sí? ¿Cómo podemos expandir? Digamos, 864, que está en base 10, se puede expresar en forma expandida de la siguiente forma, ¿sí? Como recuerden que tenemos un número entero positivo, siempre es 8 multiplicado por 10 elevado al cuadrado. El otro dígito, porque tenemos tres dígitos, ¿cuáles son los tres dígitos que hay? 8, 6, 4. ¿Sí? El otro dígito es 6 multiplicado, pero la potencia siempre va disminuyendo en 1. ¿Sí? Y 4 por 10 elevado a la 0, pero 10 elevado a la 0, eso es 1, ¿verdad? Entonces, esta se puede expresar de forma expandida. ¿Sí? Entonces, es bien importante que ustedes también revisen estos ejemplos. ¿Sí? Recuerden que acá estamos viendo ejemplos, ¿sí? Y acá está la parte general que es bien importante. Yo siempre les voy a mencionar que esta parte es la parte general, es la parte más importante de todo, ¿sí? Cómo poder tener un número, ¿sí? Que está representado por sus dígitos. En este caso, ¿quiénes son los dígitos? A su n menos 1, hasta a su 1, a su 0, ¿sí? De base 10, ¿sí? Esto siempre es bien importante no ver los casos particulares. También es importante analizar los casos generales. Y en este caso tenemos el n mayúscula, que es igual, y ahí nos representa todos los dígitos, a su n menos 1, a su 1 y a su 0.
¿sí? Y aquí está la parte cómo representaban los símbolos, los números babilonios del 1 al 59. Esto me pareció interesante, ¿sí? Bien, ¿cómo convertir forma alternativa de conversión de números de base 10 a base B? ¿Qué es lo que se hace? Si yo tengo una conversión de 17 base 10 a base 3, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la correspondiente división. ¿De quién? Pongo 17 y la base lo divido de la base a quién quiero cambiar. Pero si yo cambio la base, ¿qué números me tienen que aparecer? 0, 1, 2, pero no 3. Si yo lo divido en la base 2, ¿cuáles son los símbolos que me tienen que aparecer? 0 y 1, la forma binaria, la forma que trabaja la computadora. La computadora solo trabaja con ceros y 1, ¿sí? Y con ceros y 1 va haciendo combinaciones y va mostrando cada letra, cada carácter, cada número está especificado, ¿sí? El lenguaje de la computadora es diferente al lenguaje que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, por eso tenemos acá este ejemplo que está bien importante también, solo para hacer un poco de resumen, que esto era bien importante, ¿sí? Y acá nos queda 17 con base 10 es igual a 122 con base 3. Acá hice el cambio, ¿sí? Y acá nos dice, ¿verdad? ¿Qué símbolos tiene 10? Base 10, 0, 1, 2, 3, hasta 9 dígitos. Se hacen las combinaciones que representan los números naturales que conocemos hoy en día. Pero acá, ¿qué pasa si tenemos en base 16 o hexadecimal? Entonces ya ahí aparecen otras formas de cómo poder ver los símbolos, porque ya no sería de 0 a 9, no que sería de 0 a 15. En hexadecimal ya crecen los símbolos, las combinaciones posibles que podemos tener a la hora de cambiar de una base a otra. Eso es bien importante. Por ejemplo, en la hexadecimal, el A vale 10. La letra mayúscula A vale 10. P vale 11. Perdón. A mayúscula que representa en este caso una cantidad que tiene el valor de 11. A vale 10. Vamos a ver acá. Permítame. Quiero ver. Porque B vale 12, F cuyo valor es 15. Acá tenemos, ¿verdad? Hexadecimal, A vale 10, ¿sí? Este símbolo es bien importante. A esto quería llegar antes de comenzar a poder resolver los algoritmos. El algoritmo que tenemos allá, que es 1.1 en la diapositiva. Cuando tenemos binario, base 2, solo vamos a tener dos símbolos, 0 y 1. Cuando tenemos 8, tiene que aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando tenemos 10, ¿cuáles símbolos van a aparecer? De 0 a 9 dígitos. Cuando tenemos 12, va a aparecer de 0 a hasta B, que es 11, ¿verdad? A es 10, B es 11. Y en el hexadecimal, vamos a tener de 0 hasta F. A vale 10, B vale 11, C vale 12, ¿sí? D vale 13, E vale 14 y F vale 15, ¿sí? A la hora de hacer las conversiones siempre tienen que aparecer esos números. No pueden aparecer otros, ¿verdad? Eso es bien importante. Pues si ustedes observan acá, en base 3, ¿quiénes van a aparecer? Pueden haber aparecido 0, 1 y 2. En este caso solo apareció 1 y 2 nada más. ¿Sí? Pero vean cómo se coloca. ¿Sí? Cuando tenemos 1, es el primer 1 que aparece acá. Después voy tomando el último cociente, cuando ya no se pueda dividir, ¿sí?
El último cociente es el que vamos a poner de primero. Después sigue el residuo, que en este caso es 2. Después el otro residuo, que es el caso 2. Así vamos a ir, así se van a poner los cambios de base, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante, ¿sí? Conocer los símbolos que contienen cada base. Por ejemplo, conversión de base 10 a base B. Ahí nos dice, ¿verdad? Vamos a ver este otro. Veamos este otro ejemplo para irnos familiarizando con el algoritmo 1.1, ¿sí? Convertir este número que está en base 10 a base 2. ¿Qué hacemos? La división, ¿sí? Vean a la hora de hacer el cambio quiénes aparecen. Pueden hacer 102 se divide entre 2. Le da residuo 0. Después 501 se divide entre 2. ¿Sí? Entonces da como residuo 1 porque 250 por 2 nos va a dar 500, entonces nos va a sobrar 1. 250 entre 25, por eso les digo, es bien importante que ustedes tuvieran la calculadora para ir viendo cómo se hacen estas divisiones, porque no estamos ahorita para estar haciendo divisiones a mano, no. Estamos viendo en este caso cómo podemos convertir un número de una base a otra base diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que se van a colocar acá? ¿Sí? Sería el último cociente, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos son? 5 1. Veamos si aquí hay 5 unos al inicio. 1, 2, 3, 4, 5. Después va el 0, después va el 0 en el paso 5, después va el 1, ¿sí? Después va el 0, y después va el 1 y termina en 0. ¿Sí? Esa es como cambiar de base 10 a base 2, ¿sí? Pero solo hemos estado viendo de cambiar de base 10 a base 2. Ya vamos a ver otro ejemplo, creo que por aquí abajito está, de diferente forma, ¿sí? Vean acá, ¿sí? Solo para ver este otro ejemplo, que estos ejemplos son bien para que ustedes tengan cómo podernos ya familiarizando con esto. ¿Cómo convertir de base 10? Tenemos 52.249, base 10 a base 16. ¿Sí? Se divide entre 16 y se va haciendo las divisiones, ¿verdad? Pero, y aquí viene lo importante, en este aparece un 10 como residuo. Con los símbolos de la hexadecimal, 10 ¿a qué equivale? ¿A qué representa 10? Correcto. Exacto, ese representa. Si nos hubiera aparecido un 11, sería B. Si nos hubiera aparecido 12, ¿qué representa? C. Si nos hubiera aparecido 13, D. Si nos hubiera aparecido, perdón, A sería 10, B sería 11, C sería 13, D 14 y F 15. Correcto. Ahora, pero solo hemos visto cómo pasar eh, solo hemos visto pasar de un número que tenemos en base 10 a pasarlo a base 16. O a base 2 o a base 3, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Es simplemente hacer simple y sencillamente es hacer una división, pues, si ustedes ven. Pero como se puede hacer una división, ¿cómo se puede formar esta división? ¿Cómo podemos hacer un algoritmo para digamos, cómo podemos hacer un algoritmo para una base o para otra base? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vamos a ver la otra contraparte, ¿sí? Ahí están los pasos, cómo convertir, ¿sí? Ahora vamos, tenemos una base diferente de 10 y la vamos a convertir a base 10, es decir, lo contrario, ¿sí? Y acá tenemos, ¿qué se pone? Si tenemos 235 en base 6, solo colocamos 2 elevado a la base 6 elevado al cuadrado, porque tenemos 3 acá. Si hubiéramos tenido 4, hubiera comenzado con, por ejemplo, 3 elevado a la 6 elevado al cubo, 6 elevado al cubo, por ejemplo. Esta es la forma como se puede pasar de base B, en este caso de base 6 a base 10.
¿sí? Solamente eso se hace. Y ya obtenemos, en este caso, ya convertimos este número de base 6 a base 10. ¿Sí? Bien importante que ustedes revisen, digamos, estos ejercicios, estos ejemplos, perdón. ¿Sí? Solo se pone el exponente, 2 por 6 elevado al cuadrado, más 3, más 3 por 6 elevado a la 1, más 5 por 6 elevado a la 0. ¿Sí? Vean este, está en base 14. ¿Hasta dónde va a llegar el símbolo? Va a llegar hasta C, que es 13, ¿verdad? Porque D es 14 y F es 15. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos que son bien importantes. Y se hace de la misma forma, ¿sí? 9 por 14 elevado al cubo, porque tenemos 4 dígitos, ¿sí? Más A por 14 elevado al cuadrado, más 2 por 14 elevado a la 1, más 1 por 14 elevado a la 0. Ah, pero A, como dijo Sandra, es ¿quién? Como dijo Sandra, A es 10. Aquí sustituye, ¿sí? Aquí se sustituye. En vez de A se ponemos 10, ¿sí? Y ya comienza a trabajar porque está dentro de, en este caso, de la base 14, ¿sí? Como le digo, ahí ustedes pueden hacer las divisiones, pueden hacer las multiplicaciones, porque estamos viendo potencias, ¿sí? Y entonces es bien importante que ustedes revisen esos ejemplos. Ahora vamos con la parte del algoritmo, que es, por eso les dije, le puse un solo el algoritmo, pero no había puesto ejemplos anteriores. Entonces ahora sí vamos nuevamente a lo que es a la diapositiva, ¿sí? ¿Qué hace la diapositiva? Permítame que quede un poquito acá. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, hoy sí vamos al algoritmo. Ya hicimos un repaso. Ay, me van a disculpar que no puse ejemplos anteriormente. ¿Cómo podemos? El objetivo ahora es que ya vimos ejemplo. ¿Cómo hacer las conversiones posibles? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El algoritmo. ¿Quiénes tengo los datos de entrada? Perdón. Perdón. No sé por qué. Me pasa, no me aparece. Permítame. Un solo papel. Bien. Acá tenemos, ¿verdad? Pero no se ve, no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero un poquito más acá. Para que se vea. Ok, vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien, están viendo lo que es el algoritmo, ¿verdad? Ahorita. Sí, Ok. Bien, en este caso, el objetivo principal es hacer un algoritmo que, ¿cómo poderlo convertir? Por ejemplo, 345 base 6 convertido a base 10. Y este algoritmo nos resuelve ese problema. ¿Cómo convertir de base 6 a base 10 el número, la cantidad que tenemos en este caso? Por eso va a ser nuestra variable de salida. Siempre se, no sé por qué. Entonces, tenemos los datos de entrada. El número en base B. ¿Quién es este número en base B? En este caso es 345. ¿Sí? Y los datos de entrada. Necesito esa cantidad. Por ejemplo, que el usuario pida 345. Que ese valor se le asigne a n sub b. También tenemos la base de referencia. En este caso es 6, en este ejemplo. El caso B puede ser otra base. ¿Sí?
Pero ¿qué es lo que necesito de salida? Ese sub 10 va a ser mi salida, ya representando ya la cantidad en base 10. Ese es nuestro objetivo, el dato de salida es lo que yo quiero que me dé de información, ¿sí? Entonces, comenzamos. Sea n el número de dígitos de n. ¿Cuántos dígitos tiene n entonces? ¿N a qué es igual? Le estamos asignando una variable n, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos? 3 dígitos, es decir, ¿cuánto vale n? 3. El paso 2, que nos dice, se le asigna el valor 0 a ese sub 10, porque aquí vamos a hacer la suma, aquí vamos a estar haciendo la suma del siguiente ciclo que vamos a resolver. ¿Sí? Se le asigna el valor que tiene NB a M. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Qué valor tenía N sub B? ¿Qué valor tenía N sub B? 345. 345, correcto. Y ahora se le ha asignado ¿a quién? A M, correcto. Se le ha asignado a M. Y acá entra el for, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en este for? Me dice, para i igual 0 hasta i igual a n menos 1. Realizar pasos 5 a 7. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar i? Porque ¿cuánto vale n? N vale 3. Y es igual a n menos 1. ¿Cuánto vale i? ¿Hasta dónde va a llegar i entonces? ¿Hasta 2? Hasta 2, correcto. Desde 0 hasta 2, es decir, cuando i vale 0, cuando i vale 1 y cuando i vale 3. Este es ciclo for. ¿Sí? Eso es un ciclo for. ¿Sí? Entonces, dice, realizar pasos 5 al 7. Es decir, se inicia el ciclo que se repite el número de veces que indique n. En este ejemplo se repetirá 3 veces. ¿Cuándo? Cuando i vale 0, cuando i vale 1 y cuando i vale 2. ¿Sí? Cuando i vale 2. Entonces hay que hacer 3 pasos. En la condición inicial yo sé que ese sub 10 vale 0 al inicio. Pero cuando entre al ciclo, cuando esté dentro del ciclo va a cambiar la sumatoria. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. ¿Sí? Entramos y ¿qué es lo que hacemos? Al valor, pero fíjense que no sé por qué no puedo escribir. No sé qué problema es lo. Quisiera escribir en la pantalla, pero bueno, siempre me pasa la otra. La presentación. Bueno, igual. Ya vamos a ver el cuadro adelante, ¿sí? De la que está en la página 14 del libro. Entonces, ¿qué tomamos? A M lo voy a dividir entre 10. Pero ¿cuánto vale M? Ahora necesitamos la calculadora. ¿Cuánto vale M? Le dimos el valor que tenía N sub B. En este caso M vale 345, ¿sí? Hagámoslo en la calculadora, ¿verdad? Para que le vayamos entendiendo lo que hace el algoritmo, ¿sí? 345 lo dividimos entre
10. A M se le asigna el resultado de su valor. Estamos en el paso 5. A M se le asigna el resultado de su valor dividido por 10. ¿Cuánto vale el 10? ¿Cuánto vale M entonces? 34.5. 34.5, correcto, así es. Vamos bien, ¿verdad? Y recuerden que ya estamos en el ciclo, adentro del ciclo. ¿Cuántas veces vamos a hacer esta repetición? 3 veces. Cuando I vale 0, cuando I vale 1 y cuando I vale 2, porque es un ciclo for. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué va a ser el proceso? Aquí entramos al proceso. Ya hicimos el proceso de M, dividirlo entre I. Ese es un proceso. Esa es la parte que le digo yo, que el algoritmo está distribuido en 3 cosas. Variables de entrada, proceso y variables de salida, que es lo que yo quiero. La conversión en base 10 es la salida. Entonces, como ya dividimos entre 10 a M y se lo volvimos a asignar a M, por eso aparece una flechita, M dividido entre 10 y indica una flechita hacia M, que es lo que está haciendo una asignación a M nuevamente. En este caso, como dijo Carla, ya M vale ¿cuánto? 34.5. ¿Sí? Pero ¿cuál es el proceso que tengo que hacer yo con ese sub 10? Como yo sé que ese sub 10 vale 0, cuando entró el ciclo vale 0, pero se va a poder modificar, ya no va a valer 0. ¿Y cuál es el proceso que hay que hacer? 10 multiplicado por ¿quién? En el paso 6. 10 multiplicado por la parte decimal de M. ¿Cuánto es la parte decimal de M entonces en el paso 6? La parte decimal sería 0.5. 0.5, correcto. Entonces vamos a dividir 10 por la parte decimal de M, que en este caso es 0.5, multiplicado por B elevado a la I. ¿Cuánto vale B? 6. 6. ¿Cuánto vale I? 0. 0, correcto, porque es la primera forma que va entrando el ciclo. ¿Sí? Correcto. Entonces multiplicamos por 6 elevado a la 0. ¿Sí? Y tenemos como resultado el valor de, en este caso, de 10 por 0.5 multiplicado por 6 elevado a la 0, pero 6 elevado a la 0 es 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero después, por eso nos dice, el S sub 10 se le asigna el resultado de la parte decimal de M multiplicado por 10 y por la base elevado a la potencia, cuyo valor es I, más el valor de S sub 10 en la iteración anterior. Y recuerden que los pasos van del 5 al 7. Entonces nos da 5, ¿sí? Porque se multiplica 10 por la parte decimal, pero la parte decimal de M, perdón, en este caso es 0.5, ¿sí? O sea, que ese sub 10, ¿cuánto vale? 5. Pero en el paso 7 nos dice, agarramos la parte decimal de ¿quién? De M. ¿Cuál es la parte decimal de M? ¿Cuál es la parte decimal de M? 0.5. El resultado, la parte, perdón, no la parte decimal, perdón, sí. La parte entera de M, perdón, sí. ¿Cuál es la parte entera de M en el paso 7? 34.
34, correcto. ¿Sí? Y vuelve a entrar otra vez al ciclo. ¿Sí? Pero entonces en ese, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese sub 7, perdón, por qué ese sub 10 ahora me ha dado el resultado de 5? ¿Cuál creen que es ese resultado? ¿Sí? Perdón. Deje de compartir, ¿verdad? Ok. Acá. ¿Sí? ¿Qué resultado me dio? No. Ok, ahorita ahí sí. ¿Qué resultado? Cuando convertimos de base 6 a base decimal, ¿qué se hacía? ¿Sí? Se tomaba el 345, ¿sí? El 345, en este caso base 6, ¿qué se hacía? Agarrábamos el primero y lo multiplicábamos por ¿quién? Para pasarlo a base decimal o a base 10, ¿qué se hacía? Se agarraba el primer dígito y se multiplicaba por ¿quién? Según los ejemplos que vimos en el material. Por 100 no. Base 10, dice. ¿Perdón? Por 100 Mm, o no se divide ahí. no, estamos haciendo lo contrario. Lo estamos pasando no de base 10 a base 6, estamos haciendo al revés, de base 6 a convertirlo a base 10. Lo va a convertir de base 6 a base 10, dice. A base 10, correcto. No los multiplicaba. Sí, multiplicado por quién, sí, correcto. Multiplicado por quién. Por 10 elevado a la... Esa era la expansión. Ok, vamos a ver el material, vamos a ver un ejemplo porque me interesa, ¿sí? Perdón. Sin mantener. Por 3 quizás. Vamos a ver. Uy, perdón, vamos a Porque se ver. mira como número primo. Ok, Está de multiplicado por base, números de primos. base. Ok, aquí vamos a ver. Ajá, ¿qué se hacía acá? Expandir de base 14 a base 10. Vamos a ver otro ejemplo más pequeño. Acá. Yo quería poner, ajá, aquí, convertir el número 235 en base 6 a base 10. ¿Qué se hacía el procedimiento? Multiplicar cada cifra por la base en la que está. Correcto. Y como hay tres, en ese caso, como hay tres cifras, se comienza con 6 elevado al cuadrado. Si hubieran 4, comienza con 6 elevado a la cuarta. Correcto, es con 6. En la base que estamos estudiando, voy a ver si ve la presentación. Ok, vamos acá, porque me interesa eso, ¿verdad? Esa es la parte de... Ok, entonces ahora sí, ¿verdad? Siempre me aparece y quería, no sé por qué, quiero ver. Permítame, voy a cerrar acá. Ok. Que siempre me aparece, pero igual.
Bien, 345 por quién, 3 lo voy a multiplicar por quién. Por 6 Elevado a al cuadrado. cuadrado. Más, pero no lo puedo Más escribir, no sé por qué, fíjense. Más 4. Más 4 por, multiplicado por, 4 por 6 más, más 5 por 6. por 6 elevado a Primero a A la la- 1 y después a la A 0. la 0. correcto, a la 0, pero ese último, pero es que fíjense que no sé por qué no puedo escribir aquí. Ah, bien, no sé por qué. No sé si ustedes me pueden ayudar, porque quiero escribir y no me aparece la primera vez que me hace esto. Solamente que vuelva a compartir, me van a disculpar y quiero ver que necesito que veamos eso bien. Ok, me van a disculpar que mientras ando para allá, bueno, los matemáticos así somos, ¿verdad? Mientras andamos, ok, vamos a ver ahora si funciona. ¿Qué quiero escribir? Ok, ahora sí, no sé por qué no me aparece la tabla. Ok, entonces, pero es azul, ¿verdad? Sí, ya miran la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, 3 por 6 elevado al cuadrado, me dijeron, ¿verdad? ¿Sí? Más 3 multiplicado por, ¿quién? Por 6, perdón, 4 es. Estoy soñando con el 3. Multiplicado por 4, multiplicado por 6 elevado a la 1, más 5 multiplicado por, ¿sí? Por 6 a la 0, ¿sí? Por 6 a la 0, ahí estamos, ¿verdad? Pero yo me voy a entretener en este último. 5 multiplicado por 6 a la 0, ¿cuánto da? 0. 5 multiplicado por 6 elevado a la 0. 6 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 5 por 1. 5. 5, correcto, 5. ¿Sí? Perdón que me queda. En vez de escribir así como el teclado. 5, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera vez que I hace 0 cuando entré al ciclo? ¿Cuánto me equivale S sub 10? ¿Cuánto fue? 10 multiplicado por la parte entera de M, que era 10 por 0.5. ¿Sí? Por multiplicado por 6, que es la base, pero I vale 0. Entonces 6 a la 0 es 1. ¿Cuánto me da resultado 10 por la parte decimal de M? Parece que era 34.5, ¿verdad? Entonces la parte decimal de M en este caso era 0.5. ¿Y 0.5 por 10 cuánto es? ¿Cuánto es 10 por la parte decimal de M, que en este caso es 0.5? Entonces yo vamos a multiplicar 10 por 0.5. 5. ¿Cuánto es la respuesta? 5. Excelente, ¿verdad? Este es mi primer S sub I, S sub 10. Hoy sí ya vemos hoy sí vamos viendo. Lo único que el algoritmo lo primero que va como que va ascendiendo, va. Primero toma el extremo derecho, que es en este caso la potencia elevada a la 0. Después va a tomar la potencia elevada a la 1, ¿sí? Por ejemplo, cuando vuelva a entrar, ¿sí?
En el paso 7 tomamos la parte entera de m. ¿Cuánto es la parte entera de m entonces ahorita? M es... ¿Cuánto me dijo Carla? M es 34.5, la parte entera es 34. Correcto, es 34, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que m es igual a 34, vuelve a entrar al ciclo. Pero ahora ya ahí ya no vale 0, ahora ahí ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I ahora? Cuando entró al ciclo valía 0. Ahora, ¿cuánto vale otra vez? Al hacer el proceso, ¿cuánto vale I entonces? Porque va I desde 0. 3 veces. Cuando I vale 0, cuando I vale 1 y cuando I vale 2. Ahora les pregunto, ya entró cuando I vale 0. Ahora que vuelva a hacer el procedimiento en el ciclo, ¿cuánto vale I? 1, ¿Cuánto, Carla? 1. 1, correcto, así es, vale 1 ahora. ¿Y M cuánto vale? 34, porque hemos tomado en el paso 7 la parte entera de M. ¿Sí? Pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Sí? ¿Cuánto va a valer otra vez mi S sub 10? Ahora venimos. 34, acá dice, lo dividimos entre 10, es decir, que M lo dividimos entre 10, ¿cuánto nos da? Lo vamos a dividir entre 10. ¿Cuánto nos da? Veamos la calculadora. 3.4. 3.4. Y ese 3.4 se lo voy a asignar ¿a quién? A M. Nuevamente ahora M vale ¿cuánto? Como dijo Carla, vale 3.4. 4. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuánto vale ese sub 10 cuando entró al ciclo? Ya no vale 0, ahora vale 5. Es decir, que en este caso, cuando entre en el paso 6, este S sub 10 vale 5. Al inicio vale 0, pero cuando entra el ciclo ya cambió y vale 5. Ahora la parte, vuelvo otra vez, S sub 10, vuelvo a hacer el mismo procedimiento aritmético, 10 multiplicado por la parte decimal de M. Ah, pero ¿quién es la parte decimal de M? 0 punto, ¿cuánto? 0.4, ¿verdad? ¿Sí? A multiplicado por B, pero B ¿quién es? La base. ¿Cuánto es? 6. ¿Cuánto vale I? Como entró segunda vez al ciclo, ¿cuánto vale I? 1. ¿Cuánto da este resultado? Que les voy a subrayar en amarillo. ¿Sí? Este resultado. ¿Cuánto nos da? Hagamos la calculadora, por eso les dije que tuvieran a mano la calculadora, ¿verdad? Pero también puede ser en el celular si no tienen calculadora. 10 multiplicado por 0.4 por... 29. Pero solo la parte naranjadito, ¿cuánto es? 10 por 0.4 por 6 a la 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, Carla, el resultado de eso? 24. 24. ¿Cuánto vamos a tener acá? ¿Cuánto vamos a tener acá? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto? ¿Ah? 6, 4 por 6 elevado a la 1, ¿cuánto vale eso?
4 por 6 elevado a la 24. 1. 24, correcto. Ese paso se está haciendo acá. 24, ¿sí? Pero acá tenemos 24, pero yo voy obteniendo la suma. 24 más 5, ¿cuánto es? 29, como dijo. Es decir, que mi nuevo S sub 10, ¿cuánto vale ahora? ¿Vale? ¿Cuánto vale? 29. 29, correcto. 29, ¿sí? Correcto, así es. Ah, pero ¿cuántos pasos son los que tienen que repetir? 3 veces. Ahora, ¿quién va a ser la parte entera de M en el paso 7? Tres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3, correcto. Tres. Correcto. Y vuelve otra vez al ciclo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Al 3 lo vamos a dividir entre Entre 10. 10, correcto. ¿Y cuánto nos da ese resultado? 0.3. 0.3. Volvemos otra vez y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar acá. ¿Sí? Voy a borrar el S sub 10 que vale 29 y lo vamos a colocar acá. Acá ahora vale, ese no vale 5, sino que ahora ese vale vale 29. Y acá 10 multiplicado por la parte entera, que en este caso es 0.3, ¿verdad? 0.3, 0.3 multiplicado por 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 29, ¿sí? ¿Cuánto es ese resultado? Si 3, no me equivoqué, 137. 10, ¿cuánto dijo? 10 por Por 0.3 por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado más 29, dijimos, 137. Ok, pero solo la parte esta. Solo esta Ah, parte. que sería lo mismo, va de 3 por 6 al cuadrado, Ajá. 108. 108. ¿Cuánto vale esto? 108. 108. Correcto. Más 29. Aquí nos da 110. 137. Correcto. Entonces vamos a tener en este caso que es igual a 137 convertido a base Que sería 10. ese base 10, ¿verdad? Sería 137. Correcto. Y eso ahí terminaría porque ahí terminaría el ciclo porque es hasta cuando n vale 2. Perdón, cuando i vale 2. Entonces tenemos el de salida. Y ese algoritmo es lo que hace, ¿verdad? Me transforma de base 10, de base 6, me lo convierte a base 10. Y eso sería lo que es el análisis de este algoritmo. Por eso les planteé un ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, pero lo único que este algoritmo comienza como de izquierda, de derecha a izquierda, ¿sí? Bien, y eso es lo que tenemos en la siguiente tabla, ¿sí? Ahí está todo el proceso, ¿verdad?
quiero ver. No sé por qué me da 95. Bueno, pero igual, el análisis del... no creo que ese es el proceso, creo que lo hace más extenso el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Porque solo tenemos la base, tenemos 200. Ah, no, es que esto lo hace para el ejercicio. Esto lo hace para un ejercicio. Este es de 235 Sí, 235, correcto, así es, gracias. y Y estábamos este haciendo de es. 345. Ajá, correcto, así es, gracias. Sí, ya me estaba confundiendo, ya muchos números. A mí no me gustan los números, me gustan más las letras. Ok, gracias Carla por corregirme, sí. Bien, entonces tenemos 345 y este ejemplo lo hace para 235, como dice Carla. Y es mejor porque así ustedes pueden supervisar cómo toma 235, lo divide entre 10, de ahí toma la parte 23 de lo que es M, ¿sí? Y hace el proceso, ¿sí? Bien, ahora convertir los siguientes números en base 10 a base B, como se detalla a continuación. ¿Cómo se hace para resolver de base? Tenemos un número a base 10, convertirlo a base, a base 2. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? Dividir quizás entre la nueva base y la que se va a convertir. Correcto, así es. Háganlo, por favor. Resuélvanlo ustedes, por favor, y me ayudan. No, háganlo ustedes para que practiquen, ¿verdad? Si quieren les pongo un ejemplo para que vean. Solo es haciendo las divisiones. Vaya, si quieren copienlo ahorita y después les comparto un ejemplo para que se puedan guiar. Solo es hacer la división como dice Sandra, ¿verdad? 7.854 se divide entre 2, ¿verdad? Y después se toma el cociente y se vuelve a dividir entre 2 y así. Hasta que el cociente sea menor que el divisor. Y se toma ese último cociente, ¿verdad? Como una flechita diagonal hacia el lado izquierdo. Y me dicen cuánto les da la respuesta. Ok, me avisan cuando terminen para poderlo colocar su respuesta.
Lick, y ahí en ese caso, cuando de un solo, ya no hay nada más que hacer, ¿cómo se hace? ¿Cómo no hay nada más? O sea, eso cuando pasa cuando el cociente ya es menor que el divisor. Ah, Perdón, por eso, cuando el cociente, cuando vuelve a dividir, como ya es menor que la base que está dividiendo, entonces ahí termina. Sí, sí, Sandra, ya terminó. no, Lick, es que está algo confundida. Ok, perdón, ok, vamos a hacer una cosa, les voy a compartir un ejemplo para que tengan una idea. Vamos a ver el material, creo que aquí está el material, ok. Vamos a ver un ejemplo de esto. No, ese no es muy complicado. Va vaya, similar a ese. Ok, ustedes hacen las divisiones, ¿verdad? Cuando les va a dar residuo 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque esos son los símbolos de base 2. No puede estar un 2, un 3, un 4, no. Solo tiene símbolo binario 1 y 0. Y la computadora solo trabaja con 0 y 1. Ahora, pero de ahí toma 1, que es el cociente, el último cociente, porque ya es menor que 2. Toma este 1, que es el último. 1, 1, 1, 1, 1. Como que va de reversa, ¿verdad? Como que se va, digamos, como que va, digamos, otra vez de retroceso. 1, 1, 1, 1, 5, 1, va al 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí pues se pone, que aquí tiene que haber 5 unos, y ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0. Cabal, los de el cambio de base que se ha hecho. En este caso, sí, 1002. Y el último de 3 entre 2. Ajá, da 1. Por ahí me quedé. La cociente. La había visto, quiero ver. 0. Ay, no, 2 1 repetidos tengo. Ajá, te tiene que tomar el último cociente. Como primero, el último A cociente que ver, ya... 3, 2, 2. Aquí me falta 1. Vean que estamos resolviendo un ejercicio de base 2 y vimos un ejercicio que cambia de una base a base 10. O sea, las dos cosas, ¿verdad? Ah, no, este es el otro no. Es otro ejemplo, pero no me salía así. ¿Qué pasó? No. Estaba confundida. Solo hagan la división. Por ejemplo, 7.854 lo dividen entre 2. Les da como cociente, les da como 3.927, ¿verdad? Residuo nos da 0. Ahora tomo 3.927 y ahora nuevamente lo divido entre 2. Me da como resultado 1000, 1963 ajá, por 2 más 1 le puse. 1963.5, ¿verdad? Ajá, No pero le da como no se puede. como no se puede, entonces por eso sobra 1. Entonces solo se toma la parte entera, se multiplica por 2 y al final le sobra 1 a lo que es lo que estamos dividiendo, ¿verdad? Ajá, Entonces y ahí recibe nos da 1. 981. De ese, como 981, no se puede dividir, queda residuo 1. Entonces correcto, queda 490. 450, correcto. 490 sí se puede dividir entre 2. Correcto, 245, pero como 145 queda residuo 1, lo correcto, dividimos 122. correcto. De 122 sí ahí, tiene mitad, ¿verdad? Que sería sí, 61. tiene residuo 0. Ajá, Correcto, 61. De este, la mitad de este, con residuo 1 sería la mitad 30. Y correcto. 30 sí tiene entre 2, que es 15. Pero 15, 15, ¿cómo correcto. se puede dividir entre 2?
Queda Toca residuo 7. 1, 1, ¿qué 7. 7? Ajá. 7 Y de dividido ahí entre 2. 7 entre 2, queda residuo 1 y queda 3. 3. 3 dividido entre 2. Entre 2, no se puede. 3 dividido entre 2 sí se puede. 1 por 2 más 1 va. 1 por Igual 2. del ejemplo. Correcto. 1 por 1 2, por 2 2. más Para 3, 1. 1. Correcto. Ahí termina. 1 por Ahora 2, para... 1. Ajá, entonces comienza de reverso. Toma el cociente 1, después toma el residuo que es 1 y así sucesivamente de retroceso, tomando primero el cociente y después toma los residuos. Lick, a mí de respuesta me dio un montón de 1 y 0. Correcto. ¿Cuáles fueron los? ¿Cuáles fueron los? 111, 010, 10, 111 y 0. 111 le dio, no le dio otro un 1 ahí más, no. No. Porque tiene que tomar no solo residuo, tiene que tomar el último cociente también. Ah, eso sí no lo he hecho. Correcto. Ajá, ese es siempre se toma el último cociente. Ahí quiero ver, vamos a ver los pasos. Quiero ver, hay un paso ahí en material, quiero ver. Vamos a ver el paso. Primero, ahí están los pasos, ¿verdad? Quiero ver. De base, como estamos, de base 10 a base B. El primer lugar se coloca el número por convertir en base 10. Como dividimos como dividendo y la base B como divisor. Ahí dice. Luego de la primera división se realiza la siguiente división, igualmente por B, en donde al dividirlo es el cociente de la división anterior y así sucesivamente seguimos dividiendo cada cociente por B. El proceso termina cuando el divisor es mayor que el dividendo o el dividendo en este caso es menor que el divisor, por ejemplo, por decirlo así. ¿Sí? Entonces aquí abajo tiene que decirnos que se tiene que tomar el proceso, recalcamos que el proceso de división sucesiva se termina cuando el cociente de la división es menor que el divisor. En el paso 9 del ejemplo anterior el cociente es 1 y el divisor es 2. Por esta razón, a partir de ese paso no se hacen más divisiones. Pero quiero ver más abajito explica. Bueno, no, ya no explica, creo que en otra parte está. Entonces, ¿cómo les quedó al final? ¿Cómo les quedó al final? Bueno, a mí me quedaron. Ay, es que no sé cómo leer la cantidad. Solo ponga cuántos unos, cuántos Ah, cero. A seguido va 1, 1, 1, 4, ajá. 1, 4 uno de un solo. 0, 0, 10. 0, 10, 0, 1. Ah, 0, no, 2. pero. 0, 10, 10, 11 y 10. Correcto. Y le pone entre paréntesis la base 2, así como está acá. Ah, pues Lick, Correcto. siempre se ponen los cocientes y también El, antes se pone el último divisor. correcto. El último cociente siempre va a ir sin en el cambio. ¿Sí? Bien, por cuestión de tiempo, hagan este otro, por favor. Solo para en son de practicar ustedes, ¿verdad? Solo cópienlo y quiero ver, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Solo ese otro. Es el mismo proceso que van a hacer. Lo único que tienen que saber que los símbolos de base 8 son de 0 a 7. Los símbolos de 0 a 10 son de 0 a 9. Los símbolos de 10, de base 10, de 0 a 9. El símbolo del hexadecimal, que en este caso es 16, es de 0 a 15, que en este caso A es 10, B es 11, C es 12 y D es 13 y F, no, perdón. A es 10, B es 11, C 12, D es 13, EF, A es 14 y F es 15, correcto. Solo copien eso y nos faltó el algoritmo de las, cuando tenemos decimales, ¿sí? Lastimosamente por cuestión de tiempo, siempre he dicho el tiempo es el peor enemigo de la matemática, que uno el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Pero bien, estudien el algoritmo, pero por favor estudien el algoritmo que aparece en el material, pero con respecto a decimales, ¿sí? Y también hacen este ejercicio para que vayamos, la práctica es bien importante también.
y el algoritmo de decimales y hacen el mismo estudio que se hizo con el algoritmo 1.1. Creo que es el algoritmo 1.2. Permítanme. Quiero ver. Ahora vean qué se hace con los decimales. Yo creo que está en la parte 2. Algoritmo 1.2. Lean este material por la parte entera. Esto es cuando se hace con números decimales. Pero estudien esos ejemplos que están ahí y también quiero que estudien este algoritmo, ¿sí? Conversión de una fracción decimal en base 10 a base B. Sí, para que cuando volvamos en la tutoría de repaso vamos a dar como una retroalimentación de este algoritmo, ¿sí? Lick, Sí. ya que mencionó la tutoría de repaso, ¿y qué día va a ser? Yo les voy a avisar porque Bye. sí, yo les voy a avisar. Vamos a ver cuándo lo hacemos, sí. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna consulta. Y muchas gracias por haber estado en esta tutoría número 1 y bueno, un gusto tener este grupo, ¿verdad? Muchas Bueno, gracias por todo. sí. Bueno, Feliz tarde para todos. bueno, gracias Tarde. igualmente. Buen provecho si almuerza.